Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la presentación Borges, Inspector de Aves de Lucas Nini, organizada por Bajo el Volcán, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Juan Fernando Bermeo, Lucas Nine y Luis Carlos Musso. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Ya, estamos grabando entonces. Muy bien. Perfecto. Carlos, ¿quieres empezar? Bueno, Lucas, un abrazo desde Ecuador. Esto va a ser visto en la Feria del Libro en Quito, en diciembre. Estamos todos con la expectativa de lo que se ha hecho y de lo que está por hacerse también. Muy contentos por esta ligazón, por este contacto. Y bueno, justamente ya a conversar directamente sobre lo que nos convoca. Este mundo de la novela gráfica, este mundo de la ilustración, de la historieta, nos interesa mucho y justamente el planteamiento de un Borges distinto y un Borges que ya conocíamos, ¿no? O sea, poblado... Un poco mixto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, un registro poblado por la parodia, un registro poblado por la farsa, incluso aquí hay muchas personas podrían imaginarse también el folletín, formando parte de esta continuidad, o sea, un continuum o también una fragmentación. Entonces, lo primero que me gustaría consultarte, Lucas, es ¿cuán loco estuviste? O sea, ¿qué pasó aquí con este Borges que aparece en las páginas de esta novela gráfica? Bueno, hay una palabra clave que dijiste en tu presentación, que es la palabra folletín. Viste, la palabra folletín nos remite a un formato que depende del continuará como nexo y casi te diría como un dador de sentido de la narración. En ese sentido, el folletín está opuesto a la novela por esa vocación narrativa digamos, que nos remite por ahí incluso a los cuentos de las mil y una noches, a esos cuentos que nos contaba nuestra abuela, ¿viste? Donde el continuará, el que viene después es tan importante como el continuo, ¿no? El desarrollo total de una historia, de una novela. El fin es como un elemento dador de sentido a todo el relato se organiza en torno a ese final que estamos anticipando. En cambio, el folletín hay como una especie de impulso continuo, como esos viejos narradores que nos tenían que tener en vilo para que nosotros siguiéramos interesados en el relato. Y en este caso el Borges, digamos, yo no empecé con un plan muy preconcebido de, bueno, voy a burlarme un poco de uno de los grandes próceres de la literatura argentina y qué sé yo. Yo empecé con pequeños capítulos muy cortos, autoconclusivos, los dos primeros capítulos autoconclusivos que están en el libro, que no tienen mucha conexión con el resto de la historia, pero presentan al personaje, están un poco por ese motivo, ¿no? Porque fueron como los hilos conductores por los cuales yo me metí en la historia. Si ustedes se fijan bien, en esos dos capítulos hay una presentación de la idea, que es, al principio no era algo más complejo que jugar con el equívoco que hay entre la idea del inspector de aves, que digamos, todos sabemos que está esto basado en una anécdota, una anécdota histórica, que fue cuando... Claro, cuando el peronismo llegó al poder, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que no era peronista, era radical, pero de cualquier manera formaba parte del abanico de candidatos que habían llegado al poder gracias al peronismo, de alguna manera castiga a Borges por declaraciones que había hecho anti-coalición peronista,
y lo traslada del área. Él estaba en una biblioteca municipal, tenía un cargo subalterno, no tenía un cargo importante, pero él lo traslada a un cargo que hay distintas versiones de en qué consistía. Algunos dicen que era inspector de aves, otros dicen que era inspector del área de apicultura, o sea que no tenía tanto que ver, pero en cualquier caso se leía como una especie de degradación, ¿no? Porque sacarlo de una biblioteca, aunque fuera un cargo subalterno, y ponerlo a recorrer los mercados era una especie de castigo. Borges, cuando se Criaturas enteró con de alas esto, a la final. él renunció al cargo. ¿Me decías? Criaturas con alas, digo, a la final. Apicultura o aves, bueno, va, es lo de Criaturas menos. con alas en los dos casos, es interesante, sí. Digo, Y bueno, yo me baso en esa anécdota histórica para proponer una especie de juego de palabras, de malentendido con un juego de palabras. Inspector de aves, el término inspector nos remite también al viejo inspector, el detective privado, el inspector de policía, aquel que va con el impermeable, el piloto, el sombrero a lo Bogart, Dick Tracy, Marlowe, Dick Tracy, claro, Philip Marlowe. Holmes. Estoy jugando con Chandler. ese Chandler, claro, bueno, si ustedes se fijan bien en el primer capítulo, que dura apenas 2 páginas del libro, el tono en el que el personaje habla es mucho menos borgiano y más bien chandleriano. Eh, digamos, yo estaba jugando un poco con tomar a Borges y hacerlo moverse entre los tópicos borgianos, pero con un tono que no era el característico de él, sino que remitía por ahí al Philip Marlowe de Chandler, ese tipo de juegos. Este juego yo lo prolongué un par de capítulos más, pero digamos, se agotó un poco, ¿no? Y me pareció más interesante pasar digamos, reconstruir el registro borgiano, no proponiéndome hacer una parodia de Borges, porque eso no hubiese funcionado, y aparte, porque es un escritor que es, en algún sentido es fácil de parodiar, pero al mismo tiempo es inalcanzable dentro de su registro, obviamente, porque él es Borges, antes que nada. Entonces, si yo me ponía solamente a hacer como una especie de pastiche borgiano, no, el resultado iba a ser un pastiche. Entonces, digamos, tomé algunos elementos, pero partí para otro terreno, que fue el terreno de la parodia, pero ya de la parodia, digamos, desde el personaje haciéndose cargo de su función borgiana. Y al mismo tiempo ese personaje está atravesado por una contradicción que de alguna manera yo creo que el verdadero Borges la tenía, solo de una manera mucho más suave, más matizada, menos grotesca, que era la contradicción típica del intelectual, del hombre que ha vivido rodeado de libros, que ha absorbido la realidad por medio de los libros y que en algún momento decide salir a la calle. Ese malentendido que daba pie a un montón de posibilidades aventurística, digamos, me parecía jugoso como para meterlo en la piel borgiana. Entonces, Borges, de alguna manera, al aceptar ese cargo de inspector de aves, al tomar cartas en el asunto, también mi personaje, Borges, de alguna manera está aceptando el peronismo, y está aceptando la calle, ¿no? El poder salir del mundo de los libros y moverse en la realidad cotidiana. Por supuesto, no lo va a poder hacer del todo, va a haber siempre un desfasaje. En realidad es un chiste viejísimo. Yo cuando lo empecé a imaginar, digamos, y lo pensaba un poco más original, pero el Quijote de Cervantes gira en torno a la misma idea. Un loco desplazado del mundo de los libros y arrojado a la realidad. Y bueno, y sobre esa construcción folletinesca, donde el continuará me daba siempre un eje muy interesante como para ver, bueno, ¿y ahora qué es lo que ocurre? Ahí me metí y digamos, le di gas, por llamarlo de alguna manera. Ahora, me parece interesante un montón de cosas que vienen con que se pega un poco también, digamos, me parece interesante cómo utilizas recursos de la novela negra e incluso que has mencionado. A mí me llama mucho la atención, supongo que a Luis Carlos también, la estructura, justamente que tengas como 2 one shots, digamos, 2 conclusivos, lo que sería en el mundo del autoconclusivos en el mundo del cómic, y de repente el tercer episodio se dispara para el resto de lo que te da la novela gráfica, ¿no? Me pareció muy interesante porque además pareciera como que presentas al personaje con toda
toda la locura que le va a acompañar hasta el final, ¿no? Y todo el tema del recurrente de las aves, que a mí me ha parecido fabuloso. Bueno, el momento del disfraz es increíble, acariciando la cabeza de pollo. Bueno, no quiero spoilear a la gente para que vaya, digamos, a ver también luego a comprar la novela, pero bueno, me parece interesante cómo utilizas recursos de la novela negra propias de esto, para hacer sátira, para hacer humor, y esta mezcla igual del personaje de Borges intelectual, eh, chocando con algunas frases igual del argot popular y que son más bien vulgares, cuando dice, cada vez que dicen ocho, eh, todo esto es a propósito. Entonces busca, tú buscas que el impacto también en el lector sea ese, de buscar a eh, este Borges intelectual y nada intelectual a la vez, más del pueblo, no sé, tal vez esa es la impresión, te pregunto esto Sí, más bien. claro. Hay una dislocación entre la imagen que todos tenemos de Borges y lo que hace el Borges, personaje mío, en la historieta. La historieta, digamos, se basa en esa contraposición, ¿no? Que en realidad, digamos, esa idea de que Borges es un personaje erudito, que es ajeno al pueblo, también es una idea un poco falsa, ¿no? Incluso en el verdadero Borges se verifica que hay elementos que nos deberían hacer sospechar sobre la veracidad de esa idea. Por ejemplo, bueno, un erudito que tiene una enciclopedia a mano, digamos, como gran referencia, porque es sabido que es adoración por la enciclopedia británica, qué sé yo. Bueno, ya tendríamos que sospechar, los eruditos por lo general no consultan enciclopedias, más bien las enciclopedias los consultan a ellos. Digamos, hay varios elementos. Hay varios elementos que nos están llamando la atención sobre el personaje, pero digamos, también hay un estereotipo, un lugar común que es Borges, la cultura, la gran cultura, qué sé yo, y entonces, bueno, tomar un personaje de la gran literatura y ponerlo a jugar como actor dentro de una forma que tradicionalmente se considera como literatura menor, como ocurre con la historieta o novela gráfica, como la quieran llamar, que siempre cargó, ahora en estos últimos años no tanto, pero tradicionalmente cargó siempre con el peso de, digamos, cierta displicencia con la que era tratada. Era un género menor para los niños, una forma de divertimento barata, y qué sé yo. Poner a algún personaje de la alta literatura, de la alta cultura, actuando con las convenciones de los géneros que marcaron la historieta, como la novela negra o el policial. Incluso hay elementos hasta de las historietas de superhéroes, porque en algún momento mi personaje llega a volar un poco, cosa que nos remite también al mundo de los superhéroes. Son pastiches, son formas de las literaturas de género, de segunda mano, que se aplican perfectamente a este personaje que dimos a llamar Borges, y que tiene algunos elementos que nos recuerdan a él, pero al mismo tiempo es otra cosa. Yo me divertí mucho escribiéndolo, haciéndolo hablar, pero no me proponía tampoco parodiarlo. De hecho, hay términos que Borges jamás hubiese usado y yo los pongo, y justamente quedan graciosos en Por lo labios de un mismo. personaje que jamás los hubiese llegado a usar, que no hubiese conseguido usarlos. Pero el mismo Borges hacía eso. Por ejemplo, me acuerdo de alguna entrevista que él ha dado donde él habla cita como el ejemplo de un mal escritor, de un escritor barroco, alguien que utiliza adjetivos como azulillo o azulenco, que son adjetivos que él los usó justamente para denotar un mal escritor en el Aleph. Pero justamente Borges se permite usar términos y elementos que son totalmente ajenos a su mundo, como una muestra de justamente los límites que tiene ese mundo. Entonces, digamos, también yo creo que es permisible, incluso dentro de sus códigos, ¿no? Los códigos que él manejaba, que tenían en muy alta posición a la paradoja, los contrastes entre opuestos y el absurdo, y también la apropiación, por supuesto. Bueno, digamos, él mismo habilita de alguna manera este juego que lo hacemos jugar, ¿no? Y por supuesto, esa estructura rara que ustedes notan, porque bueno, digamos, a partir del tercer episodio, yo encontré la anécdota que me servía a mí para narrar el Borges que quería narrar, y los otros dos son dos primeras aproximaciones al personaje. Yo las dejé igualmente porque nos permiten entrar un poco dentro del mundo del personaje. El personaje
está en desarrollo adelante de nuestros ojos, ¿no? El personaje del primer one shot que ustedes vieron no habla exactamente como va a hablar después digamos, en la historia larga. Y la historia larga, digamos, yo la empecé digamos, como una idea muy básica, pero lo interesante que tuvo para mí el hacerla fue que en la medida que yo la iba haciendo, iba descubriendo elementos que tenían una razón de ser, pero de la cual yo no me había percatado cuando inicialmente los había puesto. Por ejemplo, que haya una fiesta de disfraces y que esa fiesta de disfraces más bien ridículos, hablada casi íntegramente por escritores argentinos, habla mucho de lo forzoso de algunas de las personalidades que se autoimpusieron estos escritores e intelectuales argentinos. Y digamos, yo no tenía pensado, digamos, forzar una especie de parodia mostrando lo falso, lo impostado, las caretas, pero sin embargo, digamos, la misma acción va demostrando eso, te va llevando a eso, sin que uno haya tenido realmente esa especie de concepto de antemano. Ahora vamos a demostrar la falacia de la literatura y la posición marginal de estos escritores argentinos que tratan de impostar algo que no son mediante el recurso de la fiesta de disfraces. Simplemente ocurrió que había una fiesta de disfraces que estaba de alguna manera dentro de las convenciones del género, porque digamos, la historieta esta también va pasando de género en género. Es Sí, una sí. novela negra al principio, pero después empieza a tener elementos folletinescos que ya no pertenecen más al mundo de la novela negra. Por ejemplo, el villano, a los Girondo, Las ya es un... habilidades sobrenaturales. Ya tiene elementos sobrenaturales que no corresponden al mundo de la novela negra. Hay elementos de la novela romántica, del folletín romántico, el romance que era un romance histórico entre Nora Lange y Borges. Ahí empieza a tomar elementos del folletín romántico, empieza a tomar elementos del gótico, empieza a tomar elementos de otras historietas. Hay muchas influencias, sobre todo del trabajo de Oesterheld y Uf, Breccia, por un lado. Eternauta por todos lados, sí. Claro, hay un sabor a Muy Eternauta por bien. ahí, pero también hay un sabor a otras historietas que ellos han hecho. Por ejemplo, para mí el Eternauta igual canónico es el de Solano López más que el de Breccia. Pero, Estoy de acuerdo. pero claro, el Sherlock Time que ellos hicieron también es muy importante dentro del mundo de la historieta. Y también hay elementos de otra historieta dibujada por Breccia, pero no con guión de Oesterheld, sino con guión de Waddell, que era Vito Nervio. Hay todo, digamos, porque Vito Nervio también era una historieta que ya tenía un cierto grado de parodia importante dentro de su discurso, o sea que aquí tenemos una parodia, es un universo divertido. Al mismo tiempo también yo quería jugar un poco con el registro gráfico cargado a lo Breccia, que es un registro que, digamos, por lo general se tiene como prefijado para contar una historia dramática, carente de humor. En este caso, mi historieta apela a un tipo de dibujo que no es humorístico, ¿no? Digamos, la carga de negro, el pincelazo y qué sé yo, nos remite a un dibujo ligero digamos, pensado para que la gente se ría. Pero ese contraste también es un poco el juego que propone la historieta, porque, digamos, es una historieta cómica en definitiva, pero que se toma a sí mismo muy en serio. Entonces, digamos, trata de imponer climas que pertenecen al gótico, solo que digamos, lo que está ocurriendo en esos climas góticos es absurdo, pero digamos, la historieta no sabe que es absurdo, la historieta, y Borges, que es el narrador que le da a voz, no tiene conciencia de ese absurdo. Siempre se dijo que digamos, hay que tratar de que el público se ría con uno y no de uno. En este caso pasa lo contrario. El público se ríe no con la historieta, se ríe de la historieta. Si es que se ríe, en absoluto sería ideal que se riera. Sí, sí, absolutamente. Luis Carlos, ¿quieres preguntar algo? Conversábamos de algunas cosas antes, ¿no? Prende tu micrófono, Luis Carlos, está silenciado. Correcto, ya hemos roto el hielo, entonces queremos ya dar una bienvenida con alfombra roja a nombre de quienes hacemos Bajo el Volcán. Sí, discúlpame, De yo soy un Ecuador. majadero, perdón, Luis Carlos. Hazlo, por favor, tú eres el hombre de la etiqueta, lo siento, Lucas. Tranquilidad, tranquilidad. Entonces, con o sin alfombra roja, ya le hemos dado una bienvenida a Lucas, justamente, quienes hacemos parte de Bajo el Volcán, como decía. Y bueno, una vez más, con este mundo de la literatura, este mundo urbano, claro, cuando todos nuestros países estaban en este mundo rural,
ya había otros, por ejemplo Argentina, que ya había dado una especie de salto en que la mayor parte de su población era urbana. Era la utopía quizás emparentada con este espacio de la ciudad como, en primer lugar, la esperanza como el lugar de como el de mejores tiempos, pero al mismo tiempo, un poco más tarde, convirtiéndose en el espacio de las heterotopías, como el peor lugar habitable, la ciudad. Sí. ¿Qué lugar se encontraría entonces este Borges, ¿no? Este Borges de tu novela gráfica, Lucas? Bueno, en mi historieta, el Borges, si ustedes se fijan bien, en algún momento toma un colectivo, porque la fuerza de los acontecimientos lo lleva a eso. Un colectivo aquí en Argentina es lo que ustedes por ahí en Ecuador llamarían un bus, no sé cómo le dicen, un transporte Sí, el bus, público. toma el bus, sí, toma el Toma bus. el bus, bueno. Él toma el bus y se dirige hacia el Tigre. El Tigre es una zona de islotes, un pequeño archipiélago que tenemos muy cerca de Buenos Aires, que es una forma de salir de la ciudad sin salir del todo, porque digamos, estamos a 1 hora de viaje con un transporte público o el tren del centro de la ciudad, pero ya estamos afuera de la ciudad. O sea que, digamos, lo que dices es muy pertinente porque mi personaje justamente lo que trata de hacer es salir de ese entorno urbano en el que vivió toda su vida y dirigirse a la aventura. El tigre, justamente, ya la palabra tigre remite tanto a la aventura como al famoso poema de Borges. Bueno, es el lugar perfecto para él. Lo que pasa es que, digamos, en su aventura lo que encuentra son los restos de la civilización que obviamente habitan el Tigre. Reposeras, pequeños transistores, pomos de bronceador y cosas por el estilo, digamos. Esa intención que él tiene de dirigirse a la aventura siempre está boicoteada por su propia naturaleza urbana, digamos, porque ese es urbano incluso para la naturaleza urbana de Buenos Aires, pero digamos, eso no significa digamos, que toda la Argentina sea un país urbanizado a ese extremo. Lo que pasa es que Buenos Aires de alguna manera es una megalópolis dentro de un país que no tiene otras ciudades de ese tamaño, ¿no? Entonces, digamos, hay gente que ha vivido realmente, como el Borges de mi historieta, toda su vida dentro de esa pequeña frontera que es la capital federal, que es una frontera ilusoria. En algún momento él cruza esa frontera, hay un tramo que es la ruta General Paz, que de alguna manera encierra en su perímetro a toda la capital federal. Y para él cruzar esa barrera simbólica y salir de la capital significa algo así como un monje medieval que sale de su monasterio, digamos, cuando están arrasando los hunos o los vikingos o algún pueblo bárbaro por el estilo, las costas europeas. Es esa contradicción constante que forjó de alguna manera la vida de las ideas en Argentina, que un gran escritor y presidente de la Argentina durante el siglo XIX, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, había caracterizado una fórmula que dio título a uno de sus libros, que era civilización o barbarie. Obviamente para Sarmiento y para las ideas sarmientinas, que de alguna manera sustentaron muchas de las estructuras ideológicas que todavía gobiernan en este país, la civilización era lo urbano y por ende lo europeizado, y la barbarie era lo nativo, eran los gauchos, eran los indios, era todo aquello que no había sido pasado todavía por el tamiz o el filtro de Europa. Esta contradicción de fondo entre Europa y América, que digamos es común a todos nuestros países, es uno de los ejes sobre los cuales se sustenta toda la idea del libro es fundamental. Entonces, de alguna manera, Borges, el personaje mío, trata como de lograr una síntesis entre estos dos elementos. Él es un hiperurbanizado que trata de devenir bárbaro, pero obviamente el transcurso ese de su devenir es la materia cómica de la que se nutre esta historia. Hola, hola. Ya, sí, Lucas. Una cosa es que en algún momento nos quedemos sin batería, espero que no ocurra, pero si no, si llegara a ocurrir esto, vamos a remitirnos a un segundo teléfono que tenemos esperando. Si eso no ocurre, mejor aún.
Si el cambio de teléfono ocurre en cámara, sería fabuloso para el video. Yo creo que se nutriría muchísimo de que Bueno, veamos bueno. cómo funciona en tiempo de tecnología. Eh, Lucas, yo quería preguntarte un poco también sobre, podemos conversar un poco ya sobre la parte artística. No sé cuántas veces en la vida perdón, o sea, me refiero al dibujo, no estamos hablando igual de arte, pero decía, no sé cuántas veces te han preguntado alguna relación de tu cómic, por ejemplo, con Sin City de Frank Miller, por ejemplo, en lo artístico. Puntualmente eso sería, pero más bien hay muchas cosas que me parecen interesantes de cómo, de la técnica que utilizas y que además va bastante bien con el tema de Borges y toda la locura que presenta, digamos, el personaje de Borges en la historia, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, la pregunta concreta sería para mí, me interesaría mucho saber cuáles fueron cuáles sientes tú que son las influencias que te llevaron a ese estilo que has conseguido para esta obra en particular, porque bueno, he revisado en YouTube sobre todo algunas cosas tuyas posteriores, pues y tienes, me parece que es de festejar el rango amplio, el espectro amplio de cosas que puedes conseguir, pero en el arte particular de esta obra me llama mucho la atención. Me parece vacancísimo, me parece un acierto, digamos, cómo se consigue esta narrativa tan apegada, digamos, una narrativa visual pero tan apegada y fusionada con la narrativa textual, digamos, con el texto que estamos leyendo. Entonces, me interesaría mucho saber, pues bueno, si tú sientes que has visto influencia, pues, de autores conocidos, no tan conocidos, o es algo que a ti se te ocurrió y lo estás haciendo. Igual el tema del collage, porque tenemos fotografías también ahí. Si me puedes hablar un poco de eso, te lo agradecería, en serio. Tengo muchísima curiosidad al respecto. Sé que Luis Carlos también. Bueno, en el caso de Borges, fui habilitado por la historia a meterme dentro de un estilo que no había practicado demasiado en la historieta, pero sí lo había practicado un poco en la ilustración, que es cierta cuestión cargada, con negros, con el pincel, con un dibujo, estructura algo realista, pero no del todo. Si ustedes se fijan bien en el Borges, digamos, hay cierta apariencia de realismo, pero hay mucho dibujo cómico por debajo de ese realismo, y mucha distorsión de las figuras. Y el registro, digamos, básicamente remite a una persona fundamentalmente, que es Alberto Breccia. Digamos, de hecho, la historieta incluso tiene algún uso de las tipografías que usaba Alberto Breccia en Sherlock Times, sobre todo, porque, digamos, yo quería moverme dentro de ese registro un poco como un ejercicio, si uno quiere, homenajístico, de meterme dentro de ese universo y jugar un poco con los recursos que permitía ese universo, pero también porque me gustaba la idea de contrastar una narrativa graciosa, cómica, en cuanto a que es grotesco, es parodia, no se toma en serio, digamos, si nos paramos un poco más lejos de ella, no nos metemos adentro, pero, digamos, hacer esa narración paródica con un material, un registro serio, dramático. La gran influencia ahí es Alberto Breccia, pero, digamos, ¿no? Así como yo no copié literalmente el registro de Borges, tampoco me interesaba copiar literalmente el registro de Breccia, aunque hay un par de homenajes muy directos, muy concretos. Me interesaba usarlo como un punto de partida para hacer alguna serie de experimentos en torno a ese universo. Por ahí hay algo de Frank Miller también, pero sobre todo yo creo que eso se da en la medida de que el mismo Frank Miller tomó varias cosas Sí, de sí, 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 Breccia, sí, totalmente. y entonces, bueno, hay como una filiación múltiple, y obviamente hay otro dibujante norteamericano al que miré, digamos, mucho más que Miller, al que estudié realmente de cerca, aunque por ahí no se nota tanto porque su registro no remite a los mundos oscuros de Breccia, que es Alex Toth. Bueno, de Toth hay varios elementos que tienen que ver sobre todo con el uso narrativo que le hacía el dibujo. Alex Toth era un de 50 hasta comienzos del 2000, fue básicamente su carrera duró esos 50 años, que
y era un dibujante, digamos, que digamos, se lo contrataba para ilustrar historias. Él no tomaba parte en los guiones, ni estaba particularmente interesado en los guiones, aunque hizo algún par de historias propias. Pero por lo general los guiones que él hacía eran más bien malos o del montón, pero eso le daba un interés extra al material que hacía, que dado que sus historias eran pobres a nivel, digamos, conceptual, él ponía un gran esfuerzo en cómo narrar esa historia, cómo desarrollar un sistema, un código que permitiera narrar esa historia y convertirla en algo interesante. Entonces, mucha de la atención de su trabajo estaba puesta en los ejes narrativos, en cómo encuadraba las figuras, cómo narraba una acción, cómo mostraba con la menor cantidad de elementos posibles, porque Aristóteles era un dibujante absolutamente sintético, era todo lo contrario un barroco, pongamos. Bueno, cómo narraba ese hilo que proponía el guionista. Y en este caso, bueno, yo también lo estudié bastante y digamos, asimilé eso. Después, sobre la técnica concreta para la cual llevé digamos, estas páginas a su concreción, digamos, no hay originales en el sentido clásico de la palabra, una gran página que de todos los elementos que uno ya ve en la página impresa ya estén ahí. Yo trabajé con páginas sueltas, hacía los dibujos en papel grande y después iba escaneando cada una de esas viñetas, que a veces eran más de un dibujo, y iba editando ese material en la computadora, de manera que eso me permitía jugar un poco como si fuera un editor de una película, ampliando una viñeta, demorándome en otra, reduciendo o anulando una, trabajando con más de una versión de una misma viñeta, combinándolas dentro de la misma, Incluso la portada es, misma ¿no? ilustración. La portada de la edición me parece que es una de viñeta que se repite varias veces en el cómic. Corrígeme si estoy mal. Claro, Sí, ahí sí. el método, por ejemplo, y ahí que también hay, como ustedes notaron, que es algo que también hacía Breccia en un momento de su carrera. Hay un juego con el collage fotográfico, que yo estaba de alguna manera habilitado, estaba dentro de los géneros, de los mecanismos que permitía el género. Entonces hay algunos elementos muy, muy retocados de collage fotográfico. Por ejemplo, en la misma tapa está la Torre de los Ingleses, que es un elemento fotográfico retocado y agregado, digamos, como una cuestión compositiva, ¿no? Bueno, digamos, siempre tratando de que todo el conjunto se vea integrado, ¿no? Que no se perciba como un pegote de cosas o un recorte aquí, un recorte allá, que tenga una justificación rítmica y narrativa. Y al mismo tiempo, como ustedes notaron, es una historieta que tiene una gran carga de texto, incluso yo diría una carga de texto que por ahí un profesional de la historieta en un sentido clásico, un purista, podría decir que es excesiva, que lastra, que va en contra de las reglas de la historieta. En general, digamos, la historieta, la buena historieta no trata de narrar con texto lo que ya está narrando con imágenes, porque la imagen y el texto, si son redundantes, estarían de alguna manera lastrando el relato. Pero en este caso, digamos, yo no hice mucho caso de esta regla, que es una regla muy, muy razonable, por otro lado, porque mi personaje no es un personaje de historieta, es un personaje literario que está tratando de protagonizar una historieta, pero me parece que es justificado que él cometa el error de lastrar de texto esa historieta porque queda en evidencia su ajeridad, digamos, su no pertenencia al género. De alguna manera, él narra lo que vos estás viendo, lo que el espectador está viendo, pero no lo narra de manera redundante. Hay una contradicción permanente entre lo que vemos y cómo él lo cuenta. Él lo cuenta de una manera y lo que vemos nosotros en páginas no es exactamente eso, es otra cosa. Digamos, la idea de que uno pueda sospechar sobre el narrador, digamos, advertir que hay discrepancias entre lo que él registra con la palabra y lo que se registra en la historieta en cuanto a nivel gráfico, es una idea que a mí me interesa mucho, ¿no? Nos permite tomar distancia de lo narrado y del narrador, del protagonista. En efecto, me interesa mucho eso de, por ejemplo, de qué manera un producto cultural que ha sido visto, por ejemplo, como devenido siempre de una literatura menor, tiene esos alcances que tienen también que ver con
lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no se muestra repetitivo este espacio de imagen y de texto, precisamente porque no se está diciendo lo mismo. O sea, hay un plus ahí en el producto final, que es la novela gráfica. ¿Fue eso decantándose con el transcurso de la ejecución propia de la novela? ¿O desde el principio ya se pensó? No, no, como casi todos los efectos que se lograron en el libro este de Borges, fue el producto de una decantación. Digamos, son mecanismos que empiezan a funcionar de a poco, entrega tras entrega de la historieta, y de alguna manera terminan de tomar forma, digamos, sobre la marcha. Digamos. Pero también eso lo que tiene de atractivo este género de historietas que, aunque, digamos, tomen la forma de novela gráfica y sean publicadas como tal, ahí, digamos, tienen ese elemento, conservan ese elemento de folletín, del jugar un poco con la interacción con el lector, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo tenía una idea muy básica de la intriga en general, pero llegado a un punto tuve que sentarme y definir bien cómo iba a concluir el arco narrativo de la historia, digamos, página por página, de la mitad de la historieta en adelante tuve que, digamos, dejar de improvisar un poco, digamos, yo quería conservar ese elemento de improvisación porque era el elemento que, digamos, producía ese arrastre de lo narrativo, de lo folletinesco, del continuará, que a mí me interesaba mucho conservar. Pero, digamos, era un punto donde eso ya termina por ser confrontado a la fuerza con la necesaria estructuración de todo ese relato ya en una forma un poco más cerrada, ¿no? No podemos seguir improvisando, no era una improvisación realmente, pues yo tenía ya la idea, pero digamos, no podemos seguir trabajando en el aire, ¿no? Y para eso fue muy importante la interacción con los lectores de la revista Fierro. Porque, por ejemplo, hay una columna con cartas de lectores y llega un momento donde aparece uno, en general la historieta gustaba y gustaba bastante, pero aparece uno indignado y dice, ¿y cuándo se termina esa historieta? No, no se Como termina siempre. más. Y yo dije, tiene razón, digamos, me estoy engolosinando, está bien, digamos, no estoy fuera del arco que yo tengo, pero tengo que ir cerrando estos hilos que están abiertos ya de una manera más sistemática. Entonces, esta interacción de este hombre enojado, que no sé quién era, pero me fue muy útil, me sirvió para sentarme y estructurar todo el final de la historia, era algo que había que hacer. Pero, digamos, no quería hacerlo a costa de esterilizar ese elemento de la intriga, del continuará. Bueno, aquí llegué a una solución intermedia que es esta, y ya me parece que fue satisfactoria, me gusta cómo funcionó eso en la historieta. A todos, Ahora, a ¿les todos. puedo hacer yo preguntas a ustedes? Sí, Claro, sí, pues, sí. digamos, esta historieta salió publicada hace unos años, la sacó edición Lerreos. Tuvo algunas críticas bastante buenas, y se movió bastante, pero digamos, antes de que la sacara esta editorial, había como una especie de temor en general de otros editores que tenía que ver, era un temor totalmente justificado. Es una historieta, me decía, muy argentina, con un tipo de humor muy argentino y con referencias demasiado argentinas. Es muy difícil que un lector francés entienda estas referencias, sobre todo lo que tiene que ver con el contraste que hay entre, digamos, la cultura urbana europeizada de Borges y su conflicto con la América salvaje, con lo no urbano, con el pueblo, ¿no? Digamos, es muy difícil proponerle a un lector europeo esa idea, porque justamente, digamos, uno de sus elementos lo constituye, ¿no? Digamos, hablamos de europeizante, para un europeo está muy cerca de no tener sentido. Sin embargo, pusimos una serie de notas al final del libro, como para dar los elementos, por ejemplo, elementos biográficos de algunos de los escritores que aparecen, y la historia se entendió bastante bien. Ahora, digamos,
Con un lector ecuatoriano yo imagino que hay muchos más puntos de contacto, es totalmente otra situación que no es la situación que tenemos con un lector francés. Digamos, hay elementos muy, muy concretos, no solo de la Argentina, sino de Buenos Aires. Por ejemplo, el transcurso de donde Borges toma el bus y va en el colectivo 60, el recorrido que él hace es el recorrido lógico de ese colectivo, y los monumentos que él ve son los monumentos que, digamos, de alguna manera jalonan el circuito que hace este bus. Y hay elementos que tienen que ver con lo de civilización y barbarie, y todo este tipo de cosas tienen que ver mucho con líneas políticas que nos recorren a nosotros. ¿Cómo piensan ustedes que puede funcionar esto en Ecuador? ¿Cómo puede ser leído? Mira, hay una cosa que me parece interesante, Turente, y es que tenemos también la idea, o sea, y es lógico para mí pensar que tú tienes la idea de que hay muchas cuestiones argentinas que por ser tan argentinas van a ser un poco complicadas de entender para gente de otro lado de Latinoamérica. Pero sí debo decir yo, en este momento al menos es lo que yo me he podido dar cuenta, y también te digo el por qué hemos apostado también como editorial por tu historieta y demás. Es que primero nos hemos dado cuenta también que, por ejemplo, la figura de Borges está dentro de la gente que es lectora, digamos, en este país. Es bastante popular y goza de una popularidad que es, digamos, yo suelo decirle una popularidad investigativa, ¿no? Que no es una popularidad como de ciertas otras cosas que a lo mejor se ponen de moda y solo están de moda y ya está, sino que siempre el buen admirador de Borges ha investigado un poco, conoce una o dos anécdotas de lo que pasa. Entonces eso también ha llevado a que nosotros pensemos que si hay cuestiones que son muy argentinas, nosotros, que pues el grupo editorial que hemos estado curando un poco el texto para arriesgarnos, hemos visto que no son demasiado complicadas de entender, sobre todo en un contexto latinoamericano. Tal vez para un francés, como bien has dicho tú, es un poco complicado de entender situaciones como dónde está lo hilarante en que Borges tome un bus, por ejemplo, que ya de por sí te puede arruinar el tema de que vaya viendo los monumentos en el orden, que sí es algo así, porque si es que no se creen, o sea, no les genera esto de vaya, Borges coge el bus y se va y ya, esto que es lo gracioso, entonces a lo mejor sí puede ser difícil, pero para un latinoamericano también las realidades sí se parecen bastante en algunas cosas. Yo debo decir que más bien lo que nuestra editorial ha buscado y que por eso hemos decidido hemos apostado por esto es porque creemos que es una obra con la que tanto el lector ávido por escuchar algo de Borges, o sea, el amante de Borges, como el lector ávido por historietas, que también es algo que nos une, por ejemplo, a Luis Carlos y a mí, de un poco el tema de Borges y las historietas van por ahí, puede encontrar en eso un Borges diferente, un Borges, pero también diferente, pero reconocible, y que también se convierte en una historia que, aunque es muy argentina en algunas cosas, es una historia que es de una argentina que un ecuatoriano lector de Borges puede entender fácilmente, y que digo, un ecuatoriano no lector de Borges tampoco le costaría tanto, ¿no? Sería cuestión de contarle la anécdota y pues ya está. Haría él. ¿Entiendes? Entonces, eso es la visión, al menos que nosotros nos hemos podido dar cuenta un poco y la impresión que hemos tenido nosotros al leer y al apostar por tu obra, ¿no? Luis Carlos, ¿quieres acotar algo, no? Sí, en efecto. Bueno, quizás los latinoamericanos estamos acostumbrados a las fracturas, ¿no? Entonces, una de estas fracturas es justamente esta de tener la posibilidad o imposibilidad de encontrar a Borges en el bus, haciendo ese recorrido, que ese recorrido no solamente es geográfico o físico, sino que también es simbólico, ¿no? Con eso de los monumentos, por un lado. Y además, esto que ya es muy borgiano también, pues, ¿no? Esto de que un texto sea tan argentino o tan de su lugar, que a su vez, que eso justamente lo impulse a ser universal. O sea, es tan de su localidad que demuestra así una proyección que puede servir para todos. Y mira, yo te digo también algo, el cómic para mí tiene una magia, que es que al ser audiovisual traslada a la persona pues tal vez a las locaciones que puede ver en la viñeta, y eso puede generar un interés también en conocer un poco más del lugar en el que está ambientado, ¿me entiendes? Entonces a veces
tenemos miedo de una historieta que es muy de nuestro país o de una obra que es muy de nuestro país que no se pueda vender, pero si la obra tiene un sustento y es buena y maneja una obra como, por ejemplo, debo decir que es tu obra, más bien puede convertirse como una especie también sí, no quiero que suene feo, pero digamos de folleto, ¿no? De que puedes mostrar, o sea, esto Sí, es un trocito de la Argentina, mira, y que tú sí. puedes aprender de eso más bien si algo no sabes, no sé, entonces eso, a mí me parece que en eso gana muchísimo la obra y por eso también creemos que puede funcionar acá, creo muchísimo, creemos que puede funcionar, que funcionará aquí. Sí, sí, digamos, yo estaba intrigado por ver cómo la veían ustedes, pero sí, concuerdo en que hay elementos que son universales y esos elementos universales cuando están anclados a una realidad concreta, no importa si es de la Argentina o de cualquier lado, pero, digamos, pero que tiene una existencia propia, son deducibles, digamos, la lógica que los concatena son lógicas deducibles por un lector externo a esa realidad, y además le agregan, le dan a ese lector la posibilidad de imaginar esa realidad a la cual él no tiene acceso porque está en otro lado. Digamos, nos ocurre a nosotros todo el tiempo con la literatura que leemos que no transcurre en nuestros países de origen, que por lo general es bastante muy variopinta. Nosotros imaginamos una Francia que probablemente no exista, pero que es muy concreta en cuanto a los elementos culturales que nos provee para imaginarlo, o por ejemplo la California de Chandler, pero digamos, está anclada en una serie de elementos concretos que nos permiten imaginar una relación entre las partes. En este caso, bueno, digamos, yo digamos, no construí ese mundo en el cual se mueve en base a estos elementos solamente para, digamos, dotar de realidad al discurso, pero, digamos, eso ocurre un poco más allá de mis intenciones, y sí tenía el propósito de hacerlo mover en un terreno muy concreto, muy real, a nuestro personaje, porque justamente ese provenir del mundo de la cultura y de los libros, que es un mundo más bien abstracto, tenía que tener el contrapunto de una realidad muy concreta. Al mismo tiempo también hay algo del Eternauta en eso. El Eternauta es una historieta que probablemente ustedes la conozcan, muy, muy famosa fuera de la Argentina ya, pero tiene un Absolutamente, absolutamente. atractivo, ¿no? Tiene un atractivo que tiene que ver con la realidad concreta en la cual se mueven los personajes. Ellos van a la cancha de River, hacen un recorrido que es totalmente comprensible para nosotros. Pero incluso para un lector de otra parte, esa realidad concreta es de alguna manera asimilable. Ustedes la han leído, ¿no? ¿O la conocen? ¿Al Eternauta? Sí. Sí, sí, por supuesto, sí, yo incluso he escrito por ahí algún articulillo al respecto en una revista por acá de la ciudad. Ah, bien. Soy muy fan del Eternauta y por eso cuando tú mencionabas la diferencia de épocas, eh, pues yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Hay que diferenciar también el Eternauta bueno, digamos, del más fancy, Sí. no sé cómo llamarlo. Sí, sí, yo creo que es fallido. Yo creo que los autores estarían de acuerdo, digamos, Breccia y Un superhéroe acá, pero no es, ese no es el Eternauta que nos impactaba. no, claro, el original tenía el atractivo, que fue algo, conmocionó a sus lectores, a sus jóvenes lectores de esa época, de estar ubicado en una ciudad que era muy concreta y que no era algo habitual en las historietas. En las historietas los géneros se movían en lugares abstractos, por ejemplo, el oeste norteamericano o las islas del Pacífico, todo eso es material genérico. Digamos, tenía el extra de dirigirse a locaciones muy concretas que los lectores conocían muy bien, pero como el entorno habitual, ¿no? Como el entorno de la aventura, de lo dramático. Y al mismo tiempo, Oesterheld tenía en general una relación muy particular con la idea de la muerte, que se ve en el Eternauta, que es el de dotarla de una realidad práctica muy inmediata. Algo de eso se me filtró en el famoso viaje de Borges en el colectivo. No solo él está recorriendo una ciudad que es muy concreta, sino que el viaje ese, que es más bien cómico en el discurso y los eventos que van ocurriendo, es un viaje que está
atravesado por muerte, digamos, él está en peligro de muerte, pero al mismo tiempo él reflexiona sobre la mortalidad de todos aquellos que lo acompañan, ese pequeño colectivo iluminado que va a la noche por una ciudad desierta. Y esa es una idea que sale de alguna manera de las producciones de Oesterheld. Era particularmente muy sensible a este tipo de estímulos, de contrastes. Sea como conmover, digamos, como tocar esa fibrilla. Sí, pero no como aquel que saca el violín y toca notas tristes para Claro, la no. audiencia. Sí, digamos, no digo mi caso, pero en el caso de este, sino porque él lograba llegar a acciones de una manera, digamos, no propuesta, no excesivamente propuesta de antemano. Era algo particular de él, ¿no? Un registro de él. Lucas, el tiempo es un poco corto y nos estamos quedando ya por ahí, entonces yo quería preguntarte dos cosas particulares también, pues también como para que la gente un poco te conozca ya como autor pues de nuestra editorial y demás. Me parece que son preguntas ya no tanto hablando, como digo, ya de la obra, sino más del autor y que creo que me parecen necesarias, ya lo que tengo curiosidad y creo que con eso podríamos ir como terminando un poco también ya esta entrevista. Básicamente son dos cosas puntuales. La una es que me interesa muchísimo saber tu opinión sobre el cómic de superhéroes y cómo está pues ahora tan popular por el tema de las películas y demás cuestiones. Eso básicamente, ¿no? Me gustaría saber, pues, bueno, ¿qué es esto? Si ha habido, puedo ver ahora que hemos conversado que has tenido igual influencias y reconoces a mucho de ellos, pero es importante también conversar, ¿no? Pues a veces, bueno, te gusta, no te gusta, has visto que ha habido una evolución, eso me interesa. La segunda pregunta te la hago si es que tenemos tiempo, más bien me la quedo ya, vamos conversando con esto. Bueno, sobre lo de los superhéroes, yo leí mucha de la vieja producción y me gusta la vieja producción de los superhéroes, digamos, los 40, 50, 60 incluso. Mi conocimiento sobre lo que se produjo en los 70 para esta época ya no es tanto porque no tengo tanto interés sobre la última parte de esa producción, en parte porque no me gusta tanto el mundo gráfico en que se mueven los nuevos dibujantes. Frank Miller por ahí es como uno de los últimos que me interesan en términos de gráfico, pero cuando han virado en general hacia el fotorrealismo o un tipo de dibujo muy cercano a la ilustración, para mí han perdido mucho interés. Me interesa las obras de Kirby, de Ditko, de Romita. Claro, Kirby era un genio absoluto. Alex Todd casi no hizo superhéroes, hizo alguna pequeña cosa, pero ese es el mundo para mí de los dibujantes norteamericanos, incluso los norteamericanos más viejos me interesan aún más. Roy Crane, por ejemplo, para mí es un genio. No me interesa demasiado lo que están haciendo los norteamericanos en los últimos tiempos, pero eso es una cuestión personal mía de gustos. No, ahora, sobre el mundo particular que proponen los superhéroes, digamos, como idea, yo tomé algunas cosas para el Borges. Por ejemplo, hay superpoder, sí. Hay superpoderes, porque digamos, es muy fuerte mostrar que tu personaje de repente puede volar. Es una gran idea gráfica esa. Uno no puede decir, bueno, no, esto pertenece al mundo de la azul. Es una gran idea y es una idea muy adecuada para una historieta. Entonces, bueno, son elementos que me nutren. Ahora, por ejemplo, cuando ya los nuevos fans hablan realmente como si fueran profesores de la universidad sobre los universos paralelos o digamos, ya me da un poco de miedo incluso. Está tomando demasiado en serio. Sí, es creepy. Bueno, pero igual había fans de Tolkien que también decía antes de los cómics, ¿no? O sea, de toda vida, ¿no? Yo creo que Tolkien, que también me ha gustado mucho Tolkien, sobre todo el joven, pero Tolkien marcó un poco ese camino y hay que tener cuidado porque es un camino que no tiene retorno. Sí, algunos transitamos todavía cruelmente en ese camino. Y una última cosa, Lucas, antes bueno, de darle paso a Luis Carlos para ya ir despidiendo esto, yo te quería preguntar también si nos puedes decir, o bueno, si es que crees que es posible que nos puedas dar
un consejo, Argentina y bueno, algunos otros países de Latinoamérica tiene ya una industria de cómic establecida, al Ecuador le falta. Entonces, con esto hemos querido como editorial también apostar por el comienzo de una industria un poquito más seria y fuerte en el tema de la novela gráfica, para también Sí. empezar a aportar un poco en eso, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si puedes darnos algún consejo como industria, como digamos, movimiento que quiere empezar pues para esta industria muerta acá, que, bueno, un poco silenciada más que muerta, digamos, de la historieta Ajá. aquí. Ese sería, ¿cuál es el consejo que Me, nos puedes me- dar? me ¿Por dónde va? gustaría, me gustaría conocer más cómo es la escena ecuatoriana. Cuando dices que está silenciada, hay un elemento que me deja pensar que existe una pequeña industria de la historieta que de alguna manera es ignorada o a la que no se le da el lugar que Que se mereciera. merece. En el caso de Argentina, aquí pasó eso, ¿no? ¿Me decías? No, nada. Continúa, Hola, por favor. hola. Ah, En el caso de Argentina, aquí hubo una industria formidable de la historieta en los 40, 50, 60, hasta la década de los 80. No, digamos, realmente una industria de historieta, aunque hay algunas pequeñas editoriales que están editando libros de historieta, pero digamos, la gran industria de la historieta argentina estaba ligada a la revista, al género de la revista. Ahora de alguna manera están tratando de suplantar un poco eso, que ya no existe más, por la idea de la publicación en forma de libros, la novela gráfica. Pero cuando la historieta era realmente una industria en Argentina, en estas épocas de las que yo hablo, no solo había autores argentinos produciendo para la Argentina, teníamos dibujantes uruguayos, chilenos, brasileros, peruanos, e incluso italianos, pues Hugo Pratt estuvo 10 años aquí en Argentina junto con otros dibujantes italianos, justamente porque no había trabajo en Italia. También había muchos españoles, o sea que de alguna manera era un polo como de la historieta latina en general, no solo latinoamericana, sino latina en general. Ahora, sobre la industria particular del Ecuador, digamos, me costaría dar consejos en la medida que tendría que conocer un poco más cómo es el panorama, pero un elemento que para mí es fundamental es el encontrar una tonalidad propia para narrar historias. El tomar, por ejemplo, elementos externos y simplemente trasplantarlos a la realidad ecuatoriana, que ese también sería un comienzo, yo creo que sería como, digamos, una especie de trampa, en el sentido de que los elementos externos no siempre permiten ser adaptados. Seguramente hay tonos, hay lugares comunes, hay puntos de encuentro con el lector ecuatoriano que ustedes tienen que tratar de buscar. No forzando esa búsqueda, obviamente, porque si no uno cae ya en una especie de demagogia que no es mala per se, pero es mala cuando es detectada por el lector y se da cuenta que le están tratando de lustrar un poco el producto, pero sí encontrar ese tono personal y propio que permita narrar. En realidad los temas son universales, ocurren en todos lados del mundo, en cierta codificación que hace que, por ejemplo, un libro como el mío pueda ser entendido en Francia o en otra parte. Pero hay modos, hay tonos que son personales del Ecuador o de la Argentina, y esos tonos yo creo que son los que tenemos que tratar de conseguir, ¿no? O lograr, digamos, sostener un tono sobre el papel. Por tono yo me refiero a una manera de hablar, de manifestarnos, de ver el Claro, mundo, claro. ¿no? Una visión personal que tenemos nosotros y que, digamos, aunque los temas, la muerte, o el más allá, o la lucha por el amor, son universales, la manera que tenemos frente a eso, de pararnos frente a esos temas, cuáles son digamos, las estructuras que tomamos en serio y de cuáles nos burlamos, eso nos constituyen como habitantes de la Argentina o del Ecuador, y ese Latinoamericano. tono, latinoamericanos, claro, y ese tono es el que tenemos que encontrar. Pero eso no se puede hacer, digamos, con una búsqueda demasiado consciente. Sí, sí, Uno sí. tiene que Creo que tiene que irse proyectarlo dando, ¿no? tiene que proyectarse sobre el papel, y para eso es muy útil que exista una estructura que permita periódicamente proyectarnos sobre el papel y tener un ida y vuelta con un lector, aunque sea un lector imaginario. Yo te agradezco muchísimo, Lucas. Qué gusto conocerte, poderte hablar. Bueno, ahora ya no te estamos viendo, pero supongo que algo pasó con tu cámara. Está apagada. Pues Sí. no sé si ya se aprobó eso. Bueno, pero hey, Luis Carlos, No, algo que quieras acotar ya para ir despidiendo la entrevista, que nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pongan una imagen de la historieta para remediar esta falta de imágenes. Y No hay no, problema. Claro, eso se podría hacer. En En edición, todo sí. caso, bueno, escuchando precisamente acerca de lo que podría ser la impostación de un discurso, ¿no? Por parte de personajes en determinado espacio geográfico u otro, lugares de enunciación, etcétera. En todo caso, bueno, la recomendación número 1 va a ser que no escuchen los comentarios de la película, sino que vean la película. Por lo tanto, Exacto. a enrostrar directamente la novela, a encontrarse con esta novedad en terreno ecuatoriano nacional, y que podamos nosotros no solamente disfrutar sino del producto, sino del comentario acerca del producto. O sea, ¿qué va a generar esta edición en el Ecuador? Entonces, por eso, Sí. gracias y bueno, con eso quizás despedirme, Lucas. Bueno, la última cosa que yo querría agregar es que realmente estoy muy impresionado por lo que están haciendo, y realmente muy orgulloso de que mi libro haya sido el primer producto editorial que ustedes eligieron poner en circulación en el Ecuador. El hecho de que se pueda leer ahí en una edición ecuatoriana para mí realmente significa mucho. Así que El honor es les quiero nuestro, dar las Lucas. gracias. Gracias a ti, Lucas. Muchísimas gracias por todo. Entonces, esto ha sido pues la entrevista, pues gracias a las personas que nos estarán viendo en la Feria del Libro, porque es para eso. Y muchas gracias, Lucas. Por favor, consigan el cómic que en serio no tiene desperdicio, es increíble. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, adiós. De esta forma, concluimos la presentación Borges, Inspector de Aves de Lucas Nine. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación del libro Estructura, Composición Florística y Fisiología Reproductiva de Cinchona officinalis, Universidad Nacional de Loja. Participan Juan Pablo Mogrovejo, Sofre Huberto Aguirre Mendoza, Darwin Pucha Cofret, modera Daniela Gallardo. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.filcom.es.